Bienvenidos a Lee la Palabra. Hoy es 19 de febrero de 2026, y este es el día 50 de nuestro viaje de 365 días a través de la Palabra de Dios. Hemos llegado a un hito significativo: 50 días de leer la Palabra de Dios cada día. 50 días de verdad. 50 días de fe. 50 días de transformación. Y si has estado con nosotros desde el primer día, o si te acabas de unir hoy, te doy la bienvenida a este viaje que está cambiando vidas. Ayer celebramos el mensaje más glorioso del universo, el Evangelio de Salvación. Aprendimos que la salvación es por gracia, mediante la fe, en Cristo solamente. Que no es por obras. Que no depende de nosotros. Que es un regalo que recibimos simplemente creyendo en Jesús. Hoy, el mensaje es diferente pero igualmente poderoso. Hoy hablaremos sobre sanidad física, sobre restauración corporal, sobre milagros que Dios hace en nuestros cuerpos quebrantados. La lectura de hoy viene de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, y registra uno de los milagros de sanidad más dramáticos del Antiguo Testamento. La sanidad completa de un hombre llamado Naamán que sufría de lepra. Pero antes de leer el versículo, déjame hacerte una pregunta personal. ¿Necesitas sanidad física hoy? ¿Hay algo en tu cuerpo que está quebrantado, enfermo, dañado o deteriorándose? ¿Un diagnóstico médico que te ha quitado el aliento? ¿Un dolor crónico que no desaparece? ¿Una condición que los doctores dicen que no tiene cura? Si ese eres tú, entonces este mensaje de hoy es específicamente para ti. Porque el mismo Dios que sanó a Naamán hace más de 2500 años, sigue siendo un Dios que sana hoy. Déjame darte el contexto de esta historia extraordinaria. Naamán era un hombre importante. Era el general del ejército de Siria. Era valiente en batalla. Era respetado. Era exitoso. Tenía poder. Tenía posición. Tenía riqueza. Pero Naamán tenía un problema que todo su poder, toda su posición y toda su riqueza no podían solucionar. Tenía lepra. La lepra en el mundo antiguo era una sentencia de muerte lenta. Era una enfermedad de la piel que comenzaba con manchas blancas. Luego la piel se endurecía. Luego comenzaban las llagas. Luego la carne literalmente se pudría mientras la persona todavía estaba viva. Eventualmente, dedos, manos, pies, orejas, nariz, todo se caía. Y finalmente, la persona moría en agonía. No había cura. No había esperanza. Si tenías lepra, era solo cuestión de tiempo antes de que la enfermedad te consumiera completamente. Y eso es lo que Naamán enfrentaba. Este hombre poderoso, este general militar, este líder respetado, estaba muriendo lentamente de una enfermedad que no podía controlar. Pero en la casa de Naamán había una joven sirvienta. Una niña israelita que había sido capturada en una redada militar y traída a Siria como esclava. Y esta niña, a pesar de su circunstancia difícil, tenía fe en el Dios de Israel. Un día, ella le dijo a la esposa de Naamán: «Si mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Versículo 3. ¡Qué declaración tan audaz de una esclava joven! ¡Qué fe tan grande! Ella no dijo tal vez el profeta podría ayudar. Dijo definitivamente él lo sanaría. Y Naamán, desesperado por cualquier esperanza, decidió ir. Obtuvo permiso de su rey. Llevó regalos costosos, 10 talentos de plata, 6000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Una fortuna. Porque Naamán estaba dispuesto a pagar cualquier precio por su sanidad. Viajó a Israel. Llegó a la casa del profeta Eliseo. Y esperaba que Eliseo saliera, pusiera sus manos sobre él, orara dramáticamente, e instantáneamente la lepra desaparecería. Pero no fue así como sucedió. Y aquí es donde la historia se vuelve instructiva para nosotros. Porque la manera en que Dios nos sana a menudo no es como esperamos. Los métodos de Dios frecuentemente ofenden nuestro orgullo. Las instrucciones de Dios usualmente requieren humildad que no queremos dar. Y si Naamán no hubiera aprendido estas lecciones, habría regresado a Siria todavía leproso,
habiendo perdido su milagro por orgullo. Abramos nuestros corazones. Porque las lecciones que Naamán aprendió sobre sanidad son lecciones que nosotros también necesitamos aprender. Abramos nuestras Biblias y escuchemos lo que Dios tiene que decirnos hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Leamos nuevamente, con asombro por este milagro extraordinario. Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Permite que estas palabras llenen tu corazón de esperanza. Su carne se volvió como la carne de un niño. Completa restauración. Sanidad total. Carne nueva. Como si la lepra nunca hubiera existido. Ahora, analicemos juntos cómo llegó Naamán a este milagro. Porque el versículo que leímos es el resultado final. Pero hubo un proceso. Hubo lecciones que aprender. Hubo orgullo que vencer. Y entender este proceso nos ayudará en nuestra propia búsqueda de sanidad. Primera lección. El orgullo casi le cuesta su milagro. Cuando Naamán llegó a la casa de Eliseo, el profeta ni siquiera salió a recibirlo. En cambio, envió a un mensajero con instrucciones simples. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Versículo 10. Y Naamán se enfureció. Versículo 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Naamán casi se va sin su milagro. ¿Por qué? Por orgullo. Primero, esperaba que el profeta saliera personalmente. Después de todo, Naamán era un general importante. ¿Cómo se atrevía este profeta a enviar un mensajero en lugar de salir él mismo? Segundo, esperaba un método más dramático. Quería que Eliseo invocara el nombre de Dios, que agitara sus manos sobre la lepra, que hiciera algo impresionante, algo digno de un hombre de su estatura. Tercero, la instrucción parecía demasiado simple. ¿Lavarse en el río Jordán? El Jordán era un río pequeño, fangoso, nada impresionante. Si lavarse en un río funcionara, ¿por qué no en los ríos hermosos de Damasco que Naamán conocía? El orgullo de Naamán le decía: merezco mejor trato. Merezco un método más impresionante. Merezco una solución más digna de mi posición. Y aquí está la primera lección crítica para nosotros. El orgullo puede impedirte recibir tu sanidad. Proverbios 16:18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo te dice que mereces cierto tipo de trato. El orgullo te dice que el método de Dios no es suficientemente bueno. El orgullo te dice que tus ideas son mejores que las instrucciones de Dios. Y el orgullo te puede costar tu milagro. ¿Cuántas personas han perdido su sanidad porque el método que Dios indicó ofendió su orgullo? ¿Cuántos milagros se han perdido porque la persona se negó a humillarse? Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al orgulloso. Piensa en eso. Resistir significa oponerse activamente. Cuando te acercas a Dios con orgullo, Dios mismo se opone a ti. Pero cuando te acercas con humildad, Dios te da gracia. Si quieres sanidad, si quieres un milagro, si quieres que Dios se mueva en tu vida, debes venir con humildad. Debes estar dispuesto a hacer lo que Dios diga, incluso si ofende tu orgullo, incluso si parece indigno de ti, incluso si no tiene sentido para tu mente. Segunda lección: la intervención de consejeros sabios. Gracias a Dios, Naamán tenía siervos sabios que lo amaban lo suficiente como para confrontarlo. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: lávate y serás limpio?
¡Qué sabiduría tan simple pero profunda! Estos siervos le dijeron a Naamán: si el profeta te hubiera pedido hacer algo difícil, algo costoso, algo impresionante, lo habrías hecho sin dudar. Entonces, ¿por qué no hacer algo simple? Y esta lógica penetró el orgullo de Naamán. Se dio cuenta de que tenían razón. Su resistencia no era porque la instrucción fuera difícil. Era porque parecía demasiado fácil, demasiado simple, demasiado humilde. Y aquí está la segunda lección: escucha el consejo sabio de otros creyentes. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, cuando estamos cegados por nuestro orgullo o nuestras emociones, necesitamos que otros nos hablen verdad. Necesitamos personas que nos amen lo suficiente como para confrontarnos. Necesitamos consejeros sabios que puedan ver lo que nosotros no vemos. Los siervos de Naamán pudieron haberle dicho: sí, señor, tiene razón. Ese profeta fue muy irrespetuoso. Ese método es ridículo. Mejor volvamos a casa. Pero no lo hicieron. Le hablaron verdad. Lo confrontaron. Lo desafiaron a reconsiderar. ¿Tienes personas así en tu vida? ¿Personas que te dirán la verdad aunque no quieras escucharla? ¿Personas que te confrontarán en amor cuando estás tomando malas decisiones? Si no las tienes, pídele a Dios que las provea. Y cuando las tengas, escúchalas. Especialmente cuando te están diciendo algo que tu orgullo no quiere oír. Tercera lección: la obediencia simple libera milagros poderosos. Finalmente, Naamán decidió obedecer. Versículo 14. Él entonces descendió. Nota esa frase: descendió. No solo físicamente al río, sino en humildad. Descendió de su orgullo. Descendió de sus expectativas. Descendió de su posición. Y se zambulló 7 veces en el Jordán. 1 vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces. 5 veces. 6 veces. Después de 6 veces, probablemente todavía tenía lepra. Pero obedeció completamente. 7 veces, como el profeta había dicho. Y después de la 7ª vez, cuando salió del agua, su carne se había transformado. Como la carne de un niño. Suave. Nueva. Perfecta. Toda evidencia de lepra había desaparecido. Sanidad completa. Milagro total. Y aquí está la tercera lección poderosa. La obediencia simple a la palabra de Dios libera milagros sobrenaturales. No fue el agua del Jordán lo que lo sanó. Había millones de personas que se habían bañado en el Jordán y no fueron sanadas de lepra. No fue el acto físico de zambullirse. Fue la obediencia a la palabra de Dios hablada a través del profeta. Fue la fe expresada en acción. Fue la humildad demostrada en sumisión. Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe de Naamán se perfeccionó cuando actuó en obediencia. Y esa obediencia liberó el poder de Dios para sanar. Juan 2:5 registra las palabras de María en las bodas de Caná: haced todo lo que él os dijere. Ese es el secreto de los milagros. Haz todo lo que Jesús te diga. Obedece completamente. No parcialmente. No selectivamente. Completamente. Si Naamán se hubiera zambullido solo 6 veces, habría salido todavía leproso. La obediencia parcial no libera milagros completos. La obediencia completa libera milagros totales. Cuarta lección: Dios sana de maneras inesperadas. Naamán esperaba que su sanidad viniera de cierta manera. Esperaba un método dramático. Esperaba imposición de manos. Esperaba oración poderosa. Esperaba algo espectacular. Pero Dios tenía un método diferente. Un río fangoso. Un acto simple. Una obediencia humilde. Y aquí está la cuarta lección: Dios a menudo sana de maneras que no esperamos. Isaías 55:8 y 9 dice:
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los métodos de Dios no siempre tienen sentido para nuestra lógica humana. Sus tiempos no siempre se alinean con nuestras expectativas. Sus maneras frecuentemente desafían nuestra comprensión. En el Nuevo Testamento, vemos esta verdad una y otra vez. Jesús sanó a diferentes personas de diferentes maneras. A un ciego, Jesús le puso lodo en los ojos y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé, Juan 9. A otro ciego, simplemente tocó sus ojos, Mateo 9. A otro, escupió en sus ojos, Marcos 8. A un sordo, Jesús le puso sus dedos en los oídos y tocó su lengua con saliva, Marcos 7. A un leproso, lo tocó, Mateo 8. A otros, simplemente habló la palabra, Mateo 8:13. ¿Por qué métodos diferentes? Porque Dios no está limitado a una fórmula. Porque Dios quiere que confiemos en Él, no en un método. Porque Dios quiere fe en su persona, no en una técnica. Entonces, si estás esperando sanidad y Dios no está sanando de la manera que esperabas, no te desanimes. No te rindas. Sigue obedeciendo. Sigue confiando. Dios puede estar sanándote de una manera que no reconoces todavía. Quinta lección: la perseverancia en la obediencia. Imagina cómo se sintió Naamán después de zambullirse la primera vez. Salió del agua. Miró su piel. Todavía leprosa. Segunda vez. Todavía leprosa. Tercera vez. Todavía leprosa. Cuarta, quinta, sexta vez. Todavía leprosa. Habría sido fácil detenerse después de la sexta vez y decir, esto no está funcionando. El profeta estaba equivocado. Esto es una pérdida de tiempo. Pero Naamán perseveró. Obedeció completamente. 7 veces, como el profeta había dicho. Y aquí está la quinta lección. La perseverancia en la obediencia es esencial para recibir milagros. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo. No necesariamente en nuestro tiempo. No necesariamente cuando lo esperamos. Pero a su tiempo. Muchas personas pierden su milagro porque se rinden demasiado pronto. Obedecen por un tiempo. No ven resultados inmediatos. Y dejan de obedecer. Pero la fe verdadera persevera. La fe genuina continúa obedeciendo incluso cuando no ve resultados todavía. La fe bíblica confía que Dios cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia. Perseverancia. Persistencia. Continúa haciendo la voluntad de Dios. Y obtendrás la promesa. Sexta lección: la sanidad física y la sanidad espiritual. Algo hermoso sucedió después de que Naamán fue sanado físicamente. También experimentó sanidad espiritual. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán llegó buscando sanidad física. Pero recibió algo mucho más valioso, conocimiento del Dios verdadero. Llegó como pagano que adoraba dioses falsos. Se fue como creyente en el Dios de Israel. Su cuerpo fue sanado. Pero más importante, su alma fue transformada. Y aquí está la sexta lección. La sanidad física es maravillosa, pero la sanidad espiritual es eterna. Jesús mismo enseñó esta verdad. En Marcos 2, cuando le trajeron a un paralítico, lo primero que Jesús dijo fue, Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 5. La gente se sorprendió. Pensaron, no trajimos a este hombre para perdón de pecados. Lo trajimos para sanidad física. Pero Jesús sabía algo que ellos no sabían. La necesidad espiritual es más grande que la necesidad física.
El perdón de pecados es más importante que la sanidad del cuerpo. La vida eterna es más valiosa que la salud temporal. Entonces Jesús sanó al paralítico físicamente también. Pero comenzó con lo espiritual porque eso es lo que más importa. Mateo 16:26 pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si Dios te sana físicamente pero mueres sin ser salvo espiritualmente, solo pospusiste tu problema eterno por unos años. Pero si recibes salvación espiritual, incluso si no recibes sanidad física ahora, tienes vida eterna garantizada donde no habrá más enfermedad, dolor o muerte. Entonces, mientras oras por sanidad física, asegúrate primero de tener sanidad espiritual. Asegúrate de que tus pecados han sido perdonados. Asegúrate de que has creído en Jesucristo para salvación. Porque la sanidad física es temporal. La sanidad espiritual es eterna. Séptima lección. No todos son sanados de la misma manera. Ahora, debo abordar una realidad difícil. No todos reciben sanidad física en esta vida. El apóstol Pablo oró 3 veces por la remoción de su aguijón en la carne y Dios dijo no. 2 Corintios 12, 7-9. Timoteo tenía frecuentes enfermedades. 1 de Timoteo 5:23. Trófimo fue dejado enfermo en Mileto. 2 de Timoteo 4:20. Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir aunque era un fiel siervo de Dios. Filipenses 2:25-27. Entonces, claramente, no es la voluntad de Dios sanar a todos físicamente en esta vida. ¿Por qué? La Biblia no siempre explica. Pero sabemos algunas cosas. Primero, vivimos en un mundo caído. La enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado en el mundo. Y hasta que Jesús regrese y renueve todas las cosas, seguiremos experimentando estas consecuencias. Segundo, a veces Dios tiene propósitos más altos que no entendemos. Pablo aprendió que la gracia de Dios es suficiente y que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 de Corintios 12:9. Tercero, nuestra sanidad final está garantizada en la resurrección. 1 de Corintios 15:52-54 promete que cuando Cristo regrese, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En ese día, toda enfermedad será eliminada. Todo dolor desaparecerá. Toda debilidad será transformada en fortaleza. Recibiremos cuerpos glorificados que nunca envejecerán, nunca enfermarán, nunca morirán. Entonces, si estás orando por sanidad y no la has recibido todavía, no pierdas la fe. Sigue orando. Sigue creyendo. Sigue obedeciendo. Y confía que Dios sabe lo que hace. Tal vez te sane ahora. Tal vez te sane más adelante. O tal vez te sane finalmente en la resurrección. Pero de una manera u otra, si eres creyente en Cristo, tu sanidad está garantizada. Octava lección. La importancia de dar gracias después del milagro. Después de ser sanado, Naamán regresó al profeta Eliseo para dar gracias. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios. No solo se fue feliz con su sanidad. Regresó para expresar gratitud. Regresó para dar testimonio. Regresó para honrar a Dios. Y aquí está la octava lección. Cuando Dios te sana, regresa a darle gracias. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos. Todos fueron sanados completamente. Pero solo uno regresó a dar gracias. Y Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Versículo 17. 9 recibieron sanidad física, pero se fueron sin dar gracias. Solo uno regresó a glorificar a Dios. No seas como los 9. Sé como el 1. Cuando Dios te sane, cuando Dios haga un milagro en tu vida, cuando Dios te restaure, regresa a darle gracias. Testimonia de lo que hizo. Glorifica su nombre. Cuenta su bondad. Salmo 103, 2 y 3 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No olvides sus beneficios. No tomes su sanidad por sentado. Recuerda. Agradece. Alaba.
Déjame compartir contigo 5 aplicaciones prácticas y poderosas. Aplicación práctica número 1. Examina si el orgullo está bloqueando tu milagro. La primera aplicación práctica es esta. Si has estado orando por sanidad o por cualquier milagro y no lo has recibido, examina tu corazón honestamente. ¿Hay orgullo que está bloqueando tu bendición? ¿Estás esperando que Dios haga las cosas a tu manera? ¿Estás resistiendo sus instrucciones porque parecen demasiado simples o demasiado humildes? ¿Estás rechazando el consejo sabio de otros creyentes porque ofende tu ego? Si es así, humíllate. Primera de Pedro 5:6 dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo». Humíllate ahora, y Dios te exaltará en su tiempo. Suelta tu orgullo, y Dios liberará tu milagro. Aplicación práctica número 2. Obedece completamente las instrucciones de Dios. La segunda aplicación. Si Dios te ha dado instrucciones específicas, ya sea a través de su palabra, a través de líderes espirituales, o a través de convicción interna del Espíritu Santo, obedece completamente. No parcialmente. No selectivamente. Completamente. Si Dios te dijo que perdones a alguien, perdona. Si Dios te dijo que pidas perdón, pide perdón. Si Dios te dijo que cambies algo en tu vida, cámbialo. Si Dios te dijo que confíes en Él en cierta área, confía. La obediencia completa libera bendiciones completas. La obediencia parcial bloquea milagros completos. Aplicación práctica número 3. Persevera en la fe. La tercera aplicación. No te rindas demasiado pronto. Continúa orando. Continúa creyendo. Continúa obedeciendo. Tal vez has orado por sanidad por meses o incluso años. Tal vez te sientes desanimado porque no has visto resultados. Tal vez estás tentado a rendirte. No lo hagas. Persevera. Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre y no desmayar. Siempre. No solo cuando es fácil. No solo cuando vemos resultados. Siempre. Dios honra la perseverancia. Dios recompensa la fe persistente. Dios responde a la oración continua. Aplicación práctica número 4. Busca primero la sanidad espiritual. La cuarta aplicación. Si estás buscando sanidad física pero no has recibido sanidad espiritual, haz de la salvación tu primera prioridad. Jesús murió en la cruz no principalmente para sanar tu cuerpo, aunque puede hacerlo. Murió para salvar tu alma, para perdonar tus pecados, para darte vida eterna. Isaías 53:5 dice, «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Por su llaga fuimos curados. Primariamente, esto se refiere a sanidad espiritual. Primera de Pedro 2:24 aplica este versículo a la salvación, por cuya herida fuisteis sanados. Recibe primero sanidad espiritual. Cree en Jesucristo. Recibe perdón de pecados. Recibe vida eterna. Y luego confía en Dios para tu sanidad física en su tiempo y manera. Aplicación práctica número 5. Prepárate para dar testimonio. La quinta aplicación. Cuando Dios te sane, prepárate para dar testimonio de lo que hizo. No guardes silencio sobre la bondad de Dios. No ocultes el milagro que experimentaste. Cuéntalo. Compártelo. Testifica. Tu testimonio puede dar fe a otros que están esperando su milagro. Tu historia puede inspirar a otros a confiar en Dios. Tu experiencia puede glorificar el nombre de Jesús. Salmo 66:16 dice, «Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». Cuenta lo que Dios ha hecho. No para gloriarte a ti mismo, sino para glorificar a Dios. Familia de Lee la Palabra, la historia de Naamán es una historia de esperanza. Esperanza de que Dios puede sanar lo que los doctores dicen que es incurable. Esperanza de que Dios puede restaurar lo que parece permanentemente dañado. Esperanza de que ninguna enfermedad es demasiado grande para el poder de Dios. Pero también es una historia de advertencia.
Advertencia de que el orgullo puede impedirte recibir tu milagro. Advertencia de que la desobediencia puede bloquearte de la bendición. Advertencia de que rendirte demasiado pronto puede costarte tu sanidad. Si necesitas sanidad hoy, si estás enfrentando una enfermedad que parece imposible de vencer, si has recibido un diagnóstico que te quitó el aliento, quiero que sepas algo. El mismo Dios que sanó a Naamán puede sanarte a ti. Tal vez no de la manera que esperas. Tal vez no en el tiempo que deseas. Pero Dios puede hacerlo. Y Dios hará lo que es mejor para ti. Entonces humíllate ante Él. Obedece sus instrucciones. Persevera en la fe. Confía en su sabiduría. Y observa cómo el Dios que hace milagros obra en tu vida. Antes de despedirnos, quiero orar por ti. Donde quiera que estés en este momento, inclina tu corazón ante el Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, nuestro sanador. Reconocemos que eres el Dios que hace milagros. Reconocemos que ninguna enfermedad es demasiado difícil para ti. Reconocemos que tienes poder para sanar completamente. Señor, traemos ante ti a cada persona que está enfrentando enfermedad hoy. Cada persona que ha recibido un diagnóstico devastador. Cada persona que está viviendo con dolor crónico. Cada persona que está luchando con una condición que los doctores dicen que no tiene cura. Te pedimos sanidad. Te pedimos restauración. Te pedimos milagros. Pero también te pedimos que nos des humildad para obedecer tus instrucciones, incluso cuando no tienen sentido para nosotros. Que nos des fe para perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Que nos des sabiduría para buscar primero sanidad espiritual, sabiendo que eso es lo más importante. Perdónanos por las veces que hemos permitido que el orgullo bloquee nuestras bendiciones. Perdónanos por las veces que hemos desobedecido tus instrucciones. Perdónanos por las veces que nos hemos rendido demasiado pronto. Danos corazones humildes. Danos espíritus obedientes. Danos fe perseverante. Y ya sea que sanes ahora, más tarde, o finalmente en la resurrección, ayúdanos a confiar en tu sabiduría. Ayúdanos a descansar en tu bondad. Ayúdanos a glorificar tu nombre en toda circunstancia. Para aquellos que recibirán sanidad hoy, prepara sus corazones para dar testimonio. Para aquellos que esperarán más tiempo, dales paciencia y esperanza. Para aquellos cuya sanidad completa vendrá en la resurrección, dales gracia suficiente para cada día. Gracias porque eres el Dios que sana. Gracias porque tu poder no ha disminuido. Gracias porque sigues haciendo milagros hoy. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro sanador. Amén. Si necesitas sanidad física hoy, declara en los comentarios tu necesidad seguida de «pero obedezco a Dios». Ejemplo, diabetes, pero obedezco a Dios. Cáncer, pero obedezco a Dios. Dolor crónico, pero obedezco a Dios. Oraré específicamente por cada declaración. Si Dios ya te ha sanado de algo, comparte tu testimonio. Tu historia puede dar fe a otros. Dale like a este vídeo. Comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza de sanidad. Suscríbete y activa las notificaciones para palabra sanadora cada día. Mañana leeremos una de las oraciones más profundas de Jesús. Mateo 26:39. Hágase tu voluntad. Será un mensaje sobre rendición y confianza en el plan de Dios. Esto es Lee la Palabra. Recuerda, Dios puede restaurar tu carne. Humíllate y obedece. Que el Dios de milagros toque tu cuerpo hoy. Nos vemos mañana.